Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por este domingo hermoso que nos regalas. Gracias, Señor Jesucristo, por estar al pendiente cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu bendita misericordia. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios. Qué agradable, qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso estar delante de la presencia de Dios, en donde lo único que hacemos es prácticamente descansar nuestra vida, confiar nuestra vida, entregar todo nuestro corazón. Bienvenidos, Iglesia Casa de Oración Loma Dorada, Tijuana. Bienvenida, Iglesia Casa de Oración Chula Vista. Qué bueno que están ahí conectados como familia, en familia, para ser edificados juntos en la palabra del Señor. Tome ahí su lugar, póngase cómodo, pero no se distraiga. Es bien importante que le demos la importancia a este tiempo que hemos decidido reunirnos virtualmente como congregación. Así es de que una vez más, bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Qué bueno que está ahí reunido. Estamos los domingos en una serie que le titulamos Frases Bíblicas. Y hoy vamos a compartir una frase que está en Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Esta carta tiene solamente un capítulo, está ahí atrásito de Apocalipsis, es el penúltimo libro. Judas, capítulo 1 o capítulo único, versículo 3 y 4. Y esa frase que hoy vamos a compartir con ustedes y que yo sé que va a ser de gran edificación, como lo fue para mi vida, es la que está en la parte B del versículo 3, que contendáis ardientemente por la fe. Que contendáis ardientemente por la fe. Acompáñenme pues a Judas capítulo 1 o capítulo único, versículo 3, en donde el apóstol exhorta a la iglesia, a los creyentes, a usted y a mí, a que hagamos la obra que se nos encomendó. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia,
Es un mandamiento de parte de Dios que contendamos ardientemente por la fe, que luchemos pero eficazmente y llevemos el mensaje que Dios ha depositado en nuestros corazones. Déjenme le pongo un ejemplo que usted y yo podemos comprender fácilmente, que es que por lo que es importante que hagamos las cosas como Dios las ha establecido. En los Juegos Olímpicos o en un torneo mundial, ya sea amateur o profesional, en la disciplina de la lucha grecorromana, el taekwondo o el box, cualquier disciplina o cualquier deporte, el ganador siempre será el mejor preparado, el que de acuerdo con su entrenamiento logra sacar provecho de las técnicas, utiliza las herramientas aprendidas eficazmente y también las estrategias que durante su capacitación y constante entrenamiento se perfeccionan, se crecen. En cada una de estas disciplinas se usan llaves, patadas, golpes, combinaciones, estrategias, técnicas, ¿sí? Como también en el caso de los encuentros entre dos personas, deportivamente hablando, también se utiliza efectivamente el bloqueo. ¿Para qué? Para evitar, pues, que el contrincante haga lo que pretende hacer. Pero de una forma deportiva, estamos hablando. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted se fijó, mencioné al principio en dónde, en qué lugares estas disciplinas, en los Juegos Olímpicos, en torneos profesionales o amateurs, pero bien organizados. O sea, descartando las peleas callejeras en donde el propósito es dañar al oponente. Es el propósito de las peleas callejeras. En las peleas callejeras es totalmente diferente, porque ahí, como le digo, la intención es lastimar, es dañar, con el propósito de demostrar una superioridad, vamos a llamarle salvaje o animal. Y al final, escuche bien lo que le voy a decir, sea el ganador o el perdedor, hay más rencor, hay más odio, hay más coraje en sí mismo, porque por su oponente o por la vida. Y además, al final de estos encuentros callejeros, llega la policía o llega la ambulancia y hasta en algunos casos llega la SEMEFO. Esa es la realidad. Por el contrario, iglesia, por eso hago la separación. Por el contrario, en el deporte organizado, si usted se ha fijado, al final, usted ponga atención, en todos los deportes organizados, al final de cada uno de ellos, de cada combate, repito, ya sea en Juegos Olímpicos o torneos formales, en donde hay reglas, ¿sí? Los dos luchadores, al final, o las dos partes del equipo, al final, se dan la mano. Al final, se abrazan estrechamente, efusivamente, el perdedor, reconociendo que su colega ha desarrollado más las técnicas y las utilizó de una forma más efectiva, de tal forma que lo llevó a ser el vencedor. Aunque de repente usted también se puede dar cuenta, se ven estos ambientes, aunque son ambientes organizados, se ven la actitud de personas que han comprendido de qué se trata el deporte, los cuales son sancionados fuertemente y hasta suspendidos. Esa es la realidad. De la misma forma, iglesia, de la misma forma, haciendo y comprendiendo esta analogía en su profundidad, Dios, a través de esta carta del apóstol Judas Tadeo, ¿sí?, habla de contender ardientemente por la fe. Ahora, esto hace referencia a que usted y yo como creyentes debemos presentar correctamente y con fundamento todo lo que hablemos acerca del Evangelio. Y hay reglas, Dios ha impuesto reglas de cómo debemos compartir el Evangelio. ¿Para qué? Para no provocar precisamente daños, sino al contrario, edificar las vidas. Aunque una persona que vive separado de Dios o ha decidido voluntariamente mantener una actitud rebelde,
pues se va a ofender por muchas cosas. Pero cuando se predica la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios y en la forma en lo que lo estableció Dios, pues ahí no debemos detenernos porque se vayan a ofender. De hecho, al mismo Señor Jesucristo, la gente se ofendía. Y Él mismo dice, esto también nos ofende a ustedes. Esa es la realidad. La palabra de Dios, acuérdense que no tiene comunión con las tinieblas, no tiene comunión con la oscuridad, no tiene comunión Dios con el pecado. Al contrario, lo que quiere Dios es sacar al hombre del pecado, de esa condenación, de esa herencia incorrecta, para llevarlo a la luz admirable de Él, a lo perfecto, a lo correcto. Aunque en este mundo lo perfecto, lo correcto, lo justo, la verdad ya no existe, porque el hombre dice que esos términos ya son muy subjetivos. Bueno, todo esto, y mucho menos el pecado, ¿no? Pero mucho de esto pues tiene que ver con la nueva mentalidad del ser humano, en donde no va a aceptar la postura de lo que conviene realmente y lo que no conviene. Entonces prefiere tener opiniones muy personales, en donde dicen, es que ya no es justo, ya no existe la palabra justo, porque lo que es justo para mí a lo mejor es injusto para mí. Bueno, esos son comentarios evasivos con el propósito de pues justificar la imperfección, de justificar el pecado, de justificar lo injusto. No nos perdamos. Entonces, Dios lo que hace a través de cada palabra que dejó por escrito es precisamente para compartirnos el Evangelio, y con ese Evangelio que nos está compartiendo, que su palabra nos apercibe, nos informa, siembra la buena semilla con el propósito de ¿qué? De edificar nuestras vidas, aunque al principio pueda aparentemente lastimar nuestro corazón, pero realmente no está lastimando, sino lo que está haciendo es confrontando muchas veces nuestra forma de pensar. Todo pues, el propósito de Dios es única y exclusivamente de arrebatar las vidas de las graves consecuencias que resultan vivir apartados de la voluntad de Dios. Ese es el amor genuino de Dios, porque sabe que las consecuencias nos alcanzarán, porque sabe que las consecuencias tarde o temprano van a venir, y esto es inevitable. Todo lo que hace la iglesia, todo lo que hacemos usted y yo como iglesia, es simple y llanamente llevar a cabo la encomienda de Dios, el mandato directamente que recibimos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, la iglesia debe de perfeccionarse, la iglesia debe de capacitarse, la iglesia debe de crecer y ejercitar precisamente todo lo que Dios nos ha dado. Son talentos, dones repartidos por Dios, que nunca debemos olvidar. Esto son para establecer la unidad, para establecer el compañerismo, para edificar a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es pues al llevar el Evangelio de Cristo a los que viven sin esperanza, sin fe, y como consecuencia angustiados y estresados, y más en esos tiempos, pues es un salvavidas que están esperando, pero que muchas veces la gente rechaza. Pero eso es lo que tenemos usted y yo en nuestro corazón: la palabra de verdad, la palabra que limpia, la palabra que restaura, la palabra que edifica, la palabra que liberta. Dios desea, iglesia, que en su amor llevemos las buenas nuevas a todo el mundo, para que todo el mundo salga de esa condición. Pero es necesario que lo hagamos como lo dice también el apóstol Pablo a Timoteo. Acompáñeme por favor a 2 de Timoteo 4:2, que dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y entonces da directamente qué es lo que le solicita encarecidamente: que prediques la palabra. Pero es bien importante que enfaticemos que debe de ser la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y fíjese bien lo que viene adelante: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta frase, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, hace alusión a que, lo voy a parafrasear,
porque llegará el día en que la gente no deseará escuchar la buena enseñanza. Al contrario, dice, desearán escuchar enseñanzas diferentes. Por eso, dice, por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. Esa es una gran diferencia entre una congregación 100% cristiana, 100% bíblica, y una congregación que se dice ser cristiana, pero no lo es. En una congregación cristiana no se enseña lo que la gente quiere oír. Se dice y se enseña lo que dice Dios en su palabra, lo que Dios desea que la gente escuche, para ser precisamente formados y liberados de la confusión. Pero ¿qué sigue diciendo en 2 Timoteo 4:2? Cuando dice que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, esto es, no tolerarán la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propias maldades, sus propios propósitos escondidos, y apartarán de la verdad y el oído, y se volverán a las fábulas, o sea, a las historias, a los cuentos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es, iglesia, lo que nos está diciendo Dios en su palabra, que al predicar la palabra de Dios, de repente va a haber crítica, de repente va a haber señalamiento, de repente te van a tachar de religioso fanático, pero cuando pierde su América, pues ahí vienen hasta lágrimas. Esa es la realidad. Tengamos conciencia de ello. Insisto, iglesia, la palabra de Dios nos insta a través de la carta de Judas Tadeo, ¿sí? Que contendamos ardientemente. Y el contender ardientemente, iglesia, no es sinónimo de al final de una plática con propósitos evangelísticos, es decir a la gente, ya te gané, ya te dejé en ridículo, en vergüenza porque no sabes nada, ¿sí? De demostrar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No, esa no es la intención. La intención es sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero debemos conocer siempre lo siguiente. Escuche bien, porque eso es bien importante. El tener conocimiento solamente, pero no obedecer a Dios, es lo mismo que no conocer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento debe de ir acompañado de fe verdadera en Dios, y la fe verdadera en Dios se va a mostrar y se va a demostrar con obediencia total y absoluta a Dios. En eso sabréis que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo, en que se aman unos a los otros, hacen la voluntad del Padre Celestial, ¿sí? Obedecen total y absolutamente lo establecido por Él. Eso es, porque ese es el fruto que espera Dios en usted y en mí. Iglesia, contender ardientemente, una vez más repito, contender ardientemente es luchar con todas las herramientas, con todas las técnicas que con las cuales Dios nos ha capacitado. Y todo esto debe ser en el Espíritu y dejando fluir los dones en ese callo. ¿Qué es el callo? Es el fuego de Dios que debe de haber en nuestro interior por llevar a cabo la voluntad del Padre Celestial, en este caso compartir el Evangelio. Pero el fuego de Dios, eso que nos insta y nos constriñe, es para obedecer, para conocer la voluntad del Padre Celestial, para compartir de su voluntad y ministrar a otros en el amor del Señor. Judas 1:3, lo voy a volver a leer ahora en la traducción lenguaje actual. Escuche bien, porque eso es bien importante. Dice la palabra de Dios: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y luego agrega: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los están engañando.
Ellos dicen que Jesucristo no es el único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Iglesia, y debemos tener esta convicción y debemos tener esta perspectiva. Escuche bien. La gente, los falsos maestros, las personas que andan enseñando otra cosa, que adornan o maquillan o solamente embarran una predicación con un versículo bíblico, no van a decir directamente que Jesucristo no es el Señor. No van a decir directamente que no creen en Dios. No van a decir directamente que la obra que Dios encargó está obsoleta, como muchos piensan, porque requieren de las modernidades del siglo XXI, ¿no? Para predicar el Evangelio. No lo van a decir abiertamente, sino con sus hechos, así lo dice, con sus hechos. A lo mejor con la boca dirán, tengo fe, gracias Señor Jesucristo, pero con sus hechos negarán todo aquello que supuestamente están enseñando. Ahora bien, si ponemos, por eso le insisto en esto, iglesia, si ponemos mucha atención al contexto de estos versículos, que es prácticamente todo el libro de Judas, y también obviamente el contexto de Judas es toda la Biblia, pero en este contexto inmediato del capítulo único de Judas, está haciendo referencia a que es importante conocer la Escritura para evitar ser engañados. Es importante conocer la Escritura para evitar ser manipulados, sorprendidos y hasta extorsionados por los malos maestros y asimismo liberar a aquellos que han sido persuadidos por la mentira, lo cual ya no pueden identificar porque está tanto su velo ahí de que tienen una religión, pero no pueden identificar que no es correcto lo que están enseñando. Y entonces sucede como dice Dios por medio de Pablo: no sufrirán la sana doctrina, esto es, no soportarán escuchar la doctrina de Dios, la doctrina correcta, la doctrina sana, como decimos nosotros, en la aplicación fiel al sentido correcto y original de la palabra de Dios. Sino solo muchos de ellos aplicarán lo que convenga a sus intereses, que por cierto aclara, fíjese, que son conforme a sus propias concupiscencias, esto es, sus propios deseos, sus propias intenciones, en donde, fíjese bien lo que le voy a decir, en donde toma más peso la cuestión material que la espiritual. Y eso es donde actualmente la iglesia está siendo engañada. Ahora, muchas personas pueden decir, yo no entiendo por qué, pues donde quiera te encuentras por todos lados iglesias de aquí, de allá, de acullá, y de todas, pasas por la ciudad y yo creo que hay posiblemente más de 2,000 iglesias. ¿Por qué tantos? ¿Quién tiene la verdad? ¿O qué se trata? Bueno, mire, le voy a decir una cosa. Para que usted y yo podamos apercibirnos si tienen o no tienen, si predican o no predican la verdad, es necesario conocer la verdad. No hay otra forma. Y que el Espíritu Santo nos ministre y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir. Pero, ¿cuál es la respuesta que yo le puedo dar? Porque eso es lo que yo he visto acorde a la Escritura del por qué hay tantos grupos. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Que, o sea, porque los apóstoles dijeron, oye, están predicando otra cosa. Dice, déjalos. Algunos predican para su propio beneficio, ¿verdad? Otros solamente por contienda. Pero lo importante es que se predica la palabra de Dios. Esto es, si hay 2,000 congregaciones en la ciudad, son 2,000, fíjese, son 2,000 focos prendidos en donde Dios dice, acuérdate, convierte tu corazón. ¿Quién te hizo? ¿Quién te dio la vida? Ya después, en esos focos en donde nos avisa, aquí estoy, siempre he estado al pendiente, entonces uno debe de buscar el lugar donde se predica la palabra de Dios. Pero los demás solamente son avisos, como diciendo, ¿sí?, apercibimientos de Dios en donde no te olvides de tu Creador, no nos olvidemos de nuestro Creador. Esa es la realidad, iglesia. Pero usted y yo
que conocemos el mensaje de la palabra de Dios y queremos permanecer en el sentido original, esto es, en la doctrina sana, la clave, hermanos, para ser efectivos en esa encomienda que Dios le da a todo creyente, fíjese bien, le voy a decir, esta es la clave, eso son lo que Dios ha establecido, las reglas que Dios ha establecido para que usted y yo podamos compartir con el ejemplo y también con nuestra voz el mensaje del Evangelio. Primero, antes que nada, para que usted y yo podamos compartir, el Evangelio, es necesario nacer de nuevo. Si alguien no nace de nuevo, no puede compartir el Evangelio porque va a compartir de lo que a lo mejor se imagina, de lo que a lo mejor cree en su personal interpretación. Pero no, acuérdese que la palabra de Dios no es interpretación privada, sino es a la luz del conocimiento del corazón de Dios a través del conocimiento de su palabra. Entonces es necesario nacer de nuevo. Segundo, enfilarse o enlistarse en el camino de Dios. Porque en el camino de Dios, en el camino de Cristo, es el único camino que nos dará el crecimiento, que nos llevará a una estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto, vamos a ir creciendo físicamente, sí, pero Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que lleguemos a una madurez espiritual. Para así, en el tiempo, entre más pronto mejor, podamos tener autoridad porque conocemos la palabra de Dios y podamos compartirla de una manera sencilla. Como le he dicho siempre, si usted conoce y Dios le revela un solo versículo, ese versículo es el que hay que compartir. Pero si tiene duda en otros aspectos, sigamos creciendo. Iglesia, así vamos a lograr el propósito de Dios. Hermanos, contender ardientemente la palabra de Dios o la fe que Dios ha puesto en usted y en mí, es con el propósito de rescatar primeramente nuestras vidas de la mentira, rescatar a otros de la mentira y edificarnos y edificarles en la verdad de Dios. Una verdad que liberta, una verdad que lleva vida, la vida de Jesucristo en nuestro ser. Pero nunca olvidemos, iglesia, nunca olvidemos, al compartir la palabra de Dios de la forma que Dios y las reglas que Dios ha establecido, siempre habrá de cualquier forma, como lo hubo con el Señor Jesucristo y como lo hubo con los profetas y como lo hubo con los apóstoles y como lo hubo con cualquier persona que entendió y llevó a cabo el ministerio de compartir la palabra de Dios, siempre habrá resistencia. Siempre habrá argumentos, mire, quizás con mucho sentido en el mundo, pero carente de toda sobriedad espiritual. Esa es la realidad. Dios dice en su palabra, escuche bien, que lo más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el hombre más encumbrado de la tierra. No se puede comparar. Esto es lo que nos está diciendo Isaías 60:22. Solamente escúchelo, dice: el pequeño, el más insignificante, vendrá a ser mil, el menor llegará a ser un pueblo fuerte en Dios. El propio Señor Jesucristo nos menciona en Lucas 7:28: os digo, escuche bien, os digo que entre los nacidos de mujeres, o sea, de todos los hombres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, aclara, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Se fijan? Esto quiere decir, hermanos, que una sola palabra de Dios, un solo argumento correctamente establecido del Evangelio pasa por encima que una disertación de un pensador, de un motivador humano que trate de persuadir durante 2 horas a su público. La palabra de Dios tiene más peso, iglesia. Eso, fíjese bien, esto es, lo más pequeño de Dios es más grande que todo el mundo. Es más grande y más capaz y más poderoso que el hombre más encumbrado en esta tierra. Iglesia, escuche bien, eso lo experimentó en carne propia Goliat. No sé si se alcanzó él a darse cuenta de ello, pero los filisteos no tuvieron ni la menor duda. Usted lea la historia de ese enfrentamiento entre David y Goliat. Pero insisto, el contender ardientemente por la fe muchas veces se va a recibir
críticas, burlas y hasta ataques. Iglesia, esta es una realidad de nuestro mundo. Y este mundo tiene ya cada vez más fundamentos hasta legales para refutar y poner en contra al mundo, en contra de Dios. Pero solamente es una filosofía más. Escuche bien cuál es la condición del mundo. Quiero que escuche bien estas frases y que las comprenda bien estas frases. Porque este es el pensamiento del mundo. Si tú como creyente, si usted y yo como creyentes le decimos una verdad soportada en Dios a uno que vive en la mentira, eres culpable de discriminación y hasta puedes ver acciones legales en tu contra. ¿Sí lo escuchó? Si uno como creyente dice la verdad soportada en Dios a uno que vive en la mentira, seremos culpables de discriminación y hasta puede haber acciones legales en nuestra contra. Sin embargo, si un mentiroso con sus mentiras argumenta y critica y señala y ofende con sus mentiras las verdades de Dios, no pasa absolutamente nada. Está en su derecho. ¿Se fija la incongruencia y la injusticia en el mundo en el cual vivimos? El mundo siempre tendrá sus argumentos humanos y carnales. Y esto no es nuevo, no es del siglo XXI, es desde la antigüedad. Fíjese lo que dice 2 Corintios 10:4. En 2 Corintios 10:4, la Escritura dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es una batalla de dos hombres, de dos seres humanos, que viven en un ambiente, ¿sí? Físico, por llamarle así, sino que dice, no es porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y además lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero debemos comprender, hermanos, y aplicar siempre esto: que cuando se comparta la palabra, cuando compartamos el Evangelio, evitemos a toda costa siempre lo siguiente. Si nosotros compartimos el Evangelio y decimos, es que yo pienso que es así, es que yo pienso o me imagino que es así, es que yo creo o lo interpreto así. No, iglesia, no estamos llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llevando única y exclusivamente duda y confusión. Pero es importante conocer la palabra de Dios. Si no, seremos los más dignos de lástima y de burla, y ahora sí con toda justificación. El Señor Jesucristo, como ejemplo les quiero poner, que tuvo muchos encuentros con no solamente personas que ignoraban la Escritura, otros sabían algo de ella, pero también tuvo enfrentamientos con aquellos que dominaban la ley y los profetas en conocimiento, pero no en obediencia, a los cuales una y otra vez les proporcionó lo que simple y sencillamente Dios había establecido en eso que ellos conocían. ¿Qué? Simple y sencillamente la palabra. Eso es los argumentos que dio el Señor Jesucristo. Una y otra vez mostraba lo que estaba escrito en lo que tenían hasta ese momento, como la ley y los profetas. Y de repente también, para seguir escribiendo su doctrina, ¿sí? Empezó a dar frases o dio frases como estas cuando querían tomarlo para, esto es, haciendo preguntas con intención de que cayera en el error y se echara de enemigos a los hombres o se echara de enemigos al gobierno, ¿sí? De Roma en este caso, o en el entorno donde estaba viviendo, que Roma tenía muchas influencias en el entorno donde vivía. Escuche bien. En una ocasión él preguntó, cuando le solicitaron una respuesta, si deberían de pagar o no pagar impuestos. Y él le dice, páseme una moneda. ¿De quién es? Ahora sí que la imagen que viene aquí impresa en esta moneda, del César. Y entonces les contestó, bueno, pues den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Iglesia, de repente es necesario que usted y yo actuemos en la sabiduría de Dios para contestar, ¿sí? Para dar argumentos sabios, alineados a lo que Dios ha estipulado en su palabra,
y así tener argumentos que pesen y que estén por encima, como le digo, de cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Estimada audiencia que quizás estés escuchando este mensaje, deseo comentarte lo siguiente. Y yo deseo que comprendamos esto, porque puede haber personas que están conectadas o que se puedan conectar y que todavía no tienen una convicción en el Señor. Yo les quiero decir lo siguiente. El desayuno que hoy tomó usted no se preparó solo. La casa en la cual usted vive y nosotros vivimos no se hizo sola. El celular o la computadora que usted tiene encendida y que le llevó a escuchar este mensaje no se prendió solo. Intervino su mano. Intervino aquel que le preparó el desayuno. Intervino aquel que le construyó la casa. Mire, y esto es una verdad absoluta. Esto es innegable. Nadie me puede decir lo contrario, porque es una realidad. Usted lo puede comprobar una y otra vez. Si usted acomodó el sillón donde está ahorita y la mesa donde está ahorita y su recámara como está ahorita, no se hizo sola. Usted lo tuvo que haber hecho. Tuvo que haber intervenido una mano. Y si esto, como le digo, es una verdad absoluta e innegable, ¿por qué pensar que algo tan complejo, algo tan complicado, algo tan maravilloso como es el universo, como es el sistema solar, como es esta tierra, como es hasta su propio cuerpo que funciona a la perfección, no nos podemos imaginar que se hizo solo? No nos podemos imaginar que todo fue por causa precisamente de la casualidad. Explico. Escuche bien lo que le voy a decir. Pues es importante que usted lo medite, y más si aún no tiene convicción de Dios en su corazón. En la víspera de Navidad de 1968, la tripulación del Apolo 8 estaba integrada por 3 astronautas de apellidos Anders, Lovell y Borman. Ellos tuvieron una comunicación con los habitantes de la Tierra, ¿sí? Ellos estaban ya prácticamente en la Luna. En lo que entonces, fíjese, fue una transmisión de televisión más vista en todo el mundo. Anders comenzó describiendo la Luna como de la siguiente manera. Él dijo así: veo un horizonte bastante inquietante. Veo un lugar oscuro y poco atractivo. Así describió la Luna. Y luego agrega: ahora en este preciso momento nos estamos acercando al amanecer lunar. Y dijo: y para todas las personas en la Tierra, la tripulación del Apolo 8 tiene un mensaje que nos gustaría enviarles. William Anders comenzó a leer lo siguiente ante más de 1,000 millones de espectadores que estaban al pendiente de esa transmisión. Y empezó, como le digo, a leer lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo: oh Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Después de haber leído esto, Anders pasó su Biblia a James Lovell y continuó leyendo. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Lovell terminó de leer estos 3 versículos y pasó la Biblia a Frank Borman, el comandante en jefe,
quien terminó leyendo lo siguiente. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Como responsable de la misión, Frank Borman terminó diciendo: y de la tripulación Apolo 8 cerramos con buenas noches, buena suerte, una feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos en la tierra buena, concluyó Frank Borman. Como le digo, iglesia, esta transmisión duró un poco más de 3 minutos y fue escuchada por un estimado de 1,000 millones de personas en todo el mundo. Ante la exposición de estos astronautas, de estos versículos bíblicos que escucharon como lo leímos, y eso usted lo puede buscar, es algo que quedó en la historia, alrededor de 1,000 millones de personas en el mundo. Yo no sé cuál fue la reacción de ellos. Quizás muchos de ellos torcieron la boca. Quizás otros cerraron su corazón. Quizás otros por primera vez escucharon algo tan impactante espiritualmente en un momento tan impactante humanamente. Quizás otros iniciaron su caminar en la fe. Quizás otros regresaron al camino. Y para otros, quizás, como para usted y para mí, cuando escuchamos esto, nos produce una alegría profunda en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las verdades de Dios se han estado proclamando una y otra vez, con testimonio que desde la luna se predicó el Evangelio. Esto lo hicieron, iglesia, ellos en su momento. Y espero que cada palabra que ellos leyeron, ¿sí?, y que compartieron haya salido de un corazón con una vida plena espiritualmente hablando. Pero considero que proclamaron, lucharon y defendieron la enseñanza que Dios les había dado desde la luna. Esto es, iglesia, contendieron ardientemente por su fe. Ellos estaban en la luna, literalmente hablaron desde ese lugar e hicieron lo propio. Pero usted y yo estamos en la tierra, una tierra que tiene necesidad de Dios, una tierra que está esperando que usted y yo, como creyentes verdaderos, expresemos las verdades irrefutables, innegables que Dios compartió con usted y conmigo en su palabra. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, muchos se van a convertir en Cristo por la predicación sencilla, pero por la obediencia de usted y mi obediencia a su palabra. Muchos se van a convertir por su testimonio. Muchos se van a convertir porque sabrán los acontecimientos futuros, y cuando se manifiesten, muchos también se van a convertir. Lo van a padecer porque el tiempo de la gracia habrá terminado, pero muchos tendrán fe para permanecer fieles al Señor aún durante ese tiempo. Sin embargo, iglesia, y con esto estoy terminando, es necesario conocer lo siguiente. Yo conozco, fíjese bien, escuche bien lo que le voy a decir. Yo conozco a las personas que conviven a mi alrededor. Conozco vamos a entrar, voy a ir abriendo el círculo. Conozco a mi esposa, conozco a mis hijos, conozco a mis hermanos, conozco a mis sobrinos, conozco a mis vecinos, conozco a mis compañeros de trabajo, tengo vínculo con personas que de una u otra forma tendré una relación, sí, quizás ocasional con ellos. Sin embargo, yo no conozco a toda su familia. Sin embargo, yo no puedo tener el vínculo con que cada uno de ustedes va a tener ese vínculo.
Iglesia, precisamente es el trabajo como cuerpo de Cristo de todos nosotros. Que si lo hacemos correctamente, escuche bien lo que le voy a decir, y esto es bien importante, si lo hacemos correctamente, fieles al mensaje original de Dios que dejó plasmado por escrito en su palabra, no nos debemos preocupar por los resultados. De eso se encargará Dios, así como se encargó de su vida y de mi vida. Iglesia, llevemos el mensaje de Cristo. Iglesia, compartamos del amor verdadero de Dios, aunque a veces no lo comprendamos y pensemos que el Evangelio es para causar dolor. No, es para causar libertad, aunque al principio puede causar dolor, porque tenemos que desarraigarnos de las cosas que nos tienen atados al pecado. Termino con lo siguiente. El pensamiento humano se aleja cada vez más de Dios. Las nuevas filosofías y leyes siguen emergiendo con los mismos resultados, más alejados de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que repitamos una y otra vez lo que Judas Tadeo, en su carta quedó plasmado en el capítulo único, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario una vez más escribirles y exhortarles a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido dada a todos los santos. Compartamos el Evangelio de la forma que Dios y con las reglas que Dios estableció para que entonces cumpla su propósito, como en ese mandato que Dios espera que lo hagamos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo cómo hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo estableció las reglas y toda la palabra nos confirma de ello. Iglesia, contendamos ardientemente de nuestra fe, con fe, para que otros conozcan también las verdades del Evangelio. Oremos al Padre Celestial. Mi Dios, te doy gracias porque cada uno de nosotros nos comprometemos hoy delante de tu presencia a llevar a cabo tu encomienda, mi Dios. Hoy, con estas limitaciones, sin embargo, siempre podemos de lejos sembrar una palabra. A través de una llamada, sembrar una palabra. A través de nuestro muro, sembrar una palabra. A través de compartir estos mensajes, sembrar la palabra de Dios para que llegue a más personas en el mundo. Nosotros no sabemos qué va a acontecer con ellos. Lo que sí sabemos es que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y tú te encargarás de los demás. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocer esta verdad absoluta que es que tú hiciste y nos diste la vida y que tú estás al pendiente de cada evento que sucede en este mundo, en este entorno en el cual vivimos, pero cada uno de ellos tiene un propósito. Mi Dios, aferrarnos más a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Iglesia, contendamos ardientemente por esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y acuérdese, no quiere decir pelear, es hacer el trabajo eficaz, con convicción y cumplir los propósitos de Dios para su iglesia y con su iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente Dios pronto. Un abrazo.